¿Cómo podría un ejército que parecía uno de los más fuertes del mundo en papel estar fallando tan miserablemente en Ucrania? La respuesta es simple. El ejército de Rusia está podrido hasta la médula. Han pasado 3 años y Ucrania ha revelado debilidades en todos los aspectos del ejército ruso que pocos pensaban que incluso existían. Vamos a exponer esas debilidades para que el mundo las vea, para que entiendas por qué el ejército de Rusia está tan podrido y cómo es que el supuesto segundo país más fuerte del mundo tiene que luchar tanto para lograr la victoria en Ucrania. Según cifras del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, reportadas por Kiev Independent, el 28 de noviembre, Rusia ha perdido 736.630 soldados por muerte o lesiones. Además, más de 9.400 tanques rusos han sido destruidos por los Javelins y otras armas antitanque ucranianas. Rusia también ha perdido 19.306 vehículos de combate blindados y un total de 30.186 vehículos y tanques de combustible. Y solo empeora para Rusia. Ucrania ha derribado 369 de sus aviones, 329 de sus helicópteros y 19.661 de sus drones del cielo. Ucrania ha destruido casi 30 barcos rusos, principalmente de la flota del Mar Negro. Rusia incluso ha logrado perder un submarino ante un país que apenas tiene una marina. Estas pérdidas son terribles y revelan una gran debilidad para un ejército que se supone es uno de los más fuertes del mundo. Rusia es tácticamente inepta. Parece que la única gran concesión de Rusia a las tácticas de guerra modernas proviene de su uso de drones y de las tácticas de guerra híbrida que ha logrado emplear. Sin embargo, el enfoque de Putin para abordar las fortificaciones ucranianas se basa en estrategias anticuadas que no desentonarían en la Segunda Guerra Mundial. El ejército ruso ha demostrado una gran ineptitud táctica, viéndose obligado a crear una carnicería en Ucrania al no encontrar otra forma de aprovechar su superioridad numérica. Esto se observa en los últimos informes sobre las bajas rusas. Noviembre vio cómo rompía su propio récord de bajas diarias contra Ucrania 2 veces. Primero, se acercó al borde de los 2.000 al perder 1.950 soldados el 12 de noviembre. El 28 de noviembre, Rusia perdió 2.030 tropas en solo 24 horas, rompiendo un récord. La noticia fue el colofón de un terrible mes en el que Rusia perdió 45.720 soldados. Otro número récord, junto con 307 tanques, 884 piezas de artillería y 899 vehículos blindados de combate. Estas pérdidas eran inesperadas. Los 736.630, y contando tropas perdidas, no son más que víctimas del enfoque anticuado de trituradora de carne de Putin. Y este es un enfoque que es únicamente ruso, según The Conversation. Se fundamenta en una elevada concentración de tropas y ataques masivos que resultan en grandes pérdidas para lograr avances mínimos. Suma la pérdida a la movilización masiva y obtienes un ejército ruso que simplemente arroja cuerpos a un problema hasta que desaparece. ¿Por qué es esta una debilidad tan masiva? Hay varias razones, como la posibilidad de que Rusia se quede sin carne de cañón. Ya depende de Corea del Norte para miles de tropas en su contraofensiva contra Ucrania en Kursk, pero los 11 a 12.000 soldados recibidos no compensarán sus pérdidas. Los aproximadamente 20.000 soldados que Rusia recluta mensualmente no serán suficientes, ya que ahora pierde regularmente más de 40.000 soldados al mes. Observamos un ejército ruso tan incompetente que recurre a tácticas obsoletas como la guerra de trincheras y los asaltos de tanques para avanzar en Ucrania. Putin solo logra esos avances sacrificando a cientos de miles de su propia gente, demostrando su poco aprecio por los soldados rusos que mantienen su maquinaria de guerra en marcha. Para Rusia, sus tropas son principalmente carne de cañón para agotar las municiones de Ucrania, un enfoque insostenible dado las cifras de reclutamiento del país. El ejército ruso es corrupto por su trato hacia su pueblo, pero eso está lejos de ser la única decadencia bajo su apariencia de poder. Otra de las principales debilidades de Rusia es que la corrupción es endémica en su ejército, con Putin a menudo en el corazón de esa corrupción. Durante gran parte de 2024, Putin ha estado purgando silenciosamente elementos del ejército ruso que no le gustan, bajo el pretexto de combatir la corrupción en la organización. La última purga fue el 4 de noviembre, con el arresto del mayor general Mirza Masaev por cargos de soborno. Anteriormente, subjefe de logística de la Guardia Nacional de Rusia, se alega que Masaev utilizó el poder que su posición le otorgaba para extorsionar a los contratistas y así poder desfalcar dinero de las inversiones militares de Rusia. Masaev amenazó con terminar el contrato de $4.9 millones con el gobierno ruso, a menos que la empresa le diera un soborno de $1.4 millones.
Es probable que haya hecho esto antes sin ser atrapado, lo que puede significar que ha desviado millones de dólares del ejército ruso. Esto no es nada nuevo para el corrupto ejército ruso. Como señala el Dr. Samuel Romani del think tank Royal United Services Institute, la corrupción es una de las razones clave por las que la guerra en Ucrania ha ido tan mal. El ejército ruso intenta mostrar que está señalando a los elementos corruptos con esta detención. 2024 ha traído consigo muchas detenciones similares. En mayo, 5 importantes figuras de la defensa rusa fueron encarceladas en gulags bajo cargos de corrupción. Se incluyó al teniente general Vadim Shamarin, subjefe del Estado Mayor General del Ejército, acusado de aceptar sobornos. El antiguo viceministro de Defensa ruso Pavel Popov fue arrestado bajo cargos de fraude en agosto. En octubre, el mayor general Alexander Oglovin cayó con el jefe de comunicaciones Oncho, aparentemente aceptando un soborno de $103,000 de una empresa de telecomunicaciones para ayudarla a obtener contratos de defensa lucrativos. Es la misma historia que se repite una y otra vez. Un oficial militar ruso importante llega a una posición de poder. Después, abusan de su poder para extraer la mayor cantidad de dinero posible de las Fuerzas Armadas y enriquecerse. Los millones de dólares que extraen es dinero que Rusia podría estar utilizando para construir más equipo militar y contratar soldados. Pero también debes considerar cómo esto afecta la calidad del trabajo que entregan estos contratistas corruptos, ya que no están en sus puestos por mérito. Están fabricando equipo para Rusia debido a que un funcionario de contratos militares acepta sobornos, por lo que Rusia elige contratistas corruptos en lugar de los más competentes. Aunque 2024 ha sido un año emblemático para Putin purgando a funcionarios corruptos, estas prácticas fraudulentas han llegado al núcleo de la milicia rusa durante décadas. Según el Centro de Análisis de Política Europea, estimaciones publicadas durante las purgas de Putin indican que la corrupción ha costado a la milicia rusa unos $120,000 millones. Desde la perspectiva rusa, lo peor es que es improbable que algo cambie, incluso con los funcionarios corruptos aparentemente fuera de juego. Stanislav Belkovsky lo dejó muy claro cuando escribió para Novaya Gazeta Europa, tras la decisión de Putin de reemplazar al exministro de Defensa, Sergei Shoigu, por Andrei Belyasov. El objetivo de las purgas no era erradicar la corrupción, sino encauzarla en un marco controlado. Según SIPA, los nuevos funcionarios que Putin coloca en el poder para reemplazar a los purgados simplemente robarán un poco menos que sus predecesores. Para el líder ruso, lo esencial es que sus nuevos contratados sean hombres obedientes que acaten sus órdenes sin cuestionar. Eso es una gran debilidad para el ejército ruso. Ya hemos demostrado cómo la ineptitud táctica de Putin ha causado numerosos problemas a los soldados rusos en Ucrania. Están siendo introducidos en la picadora de carne porque Putin no conoce otra forma. Mientras el líder ruso se rodee de personas que solo le dicen lo que quiere oír para seguir desviando fondos de contratos militares, las Fuerzas Armadas rusas no podrán avanzar. Putin ignora deliberadamente la corrupción en las Fuerzas Armadas rusas, la cual persistirá. El concepto de recibir sobornos y comisiones está tan entrelazado con el funcionamiento de ese ejército que lo mejor que Putin puede hacer es un control de daños menor. Un ejército estancado en sus tácticas, construyendo armas a través de sobornos en lugar de contratar a la mejor compañía. No sorprende que el equipo ruso falle en batalla. Hasta ahora, tenemos 2 fuentes de podredumbre en su ejército. La indiferencia de Putin hacia sus soldados le permite emplear una estrategia de picadora de carne que resultaría en cientos de miles de bajas de soldados rasos, algo inviable en otros países. Al examinar las altas esferas del ejército ruso, se encuentran muchos funcionarios que aceptan sobornos y se enriquecen. Esos funcionarios debilitan al ejército, causan que equipo de mala calidad llegue al campo de batalla y son parte de una corrupción sistémica que Rusia no logra solucionar. A continuación, las deserciones. Muchas deserciones. Están tan consternados por las condiciones en las que Rusia los coloca que miles de soldados rusos han desertado del ejército del país durante la guerra. El 20 de noviembre, Newsweek informó que un regimiento completo de más de 1,000 soldados de la 20ª División de Fusileros Motorizados de la Guardia abandonó las Fuerzas Armadas rusas estacionadas en Volgograd. El millar incluye un par de tenientes coroneles, un mayor y 26 oficiales subalternos, todos soldados experimentados a los que Rusia ya no tiene acceso. Del resto, 858 eran soldados contratados y otros 150 fueron forzados a la guerra como reclutas. Esto es solo el inicio. Los datos provienen de un documento filtrado al medio ruso de periodismo investigativo iStories. Ese documento informa que Rusia ha registrado 11.700 casos de lo que llama abandono no autorizado desde el inicio de la operación militar especial de Putin.
Estos son solo los casos que han llegado a tribunales militares, donde los soldados hallados culpables de deserción reciben hasta 15 años de cárcel tras las modificaciones al Código Penal de Rusia en septiembre de 2022. Septiembre suena familiar porque es cuando Putin comenzó su movilización parcial, enrolando alrededor de 300.000 personas en el ejército ruso. Esas personas no eran voluntarias y no firmaron ningún contrato. A cada uno se le ordenó abandonar su hogar y unirse a una lucha en la que probablemente sabían que tenían pocas o nulas posibilidades de sobrevivir. No es coincidencia que Putin promulgara cambios en el Código Penal de Rusia en el mismo mes en que se movilizó. Quería poner a sus nuevos soldados entre la espada y la pared, o morir por su guerra o perder los próximos 15 años de sus vidas en terribles prisiones. Es importante destacar que los 11.700 casos de deserción juzgados por los tribunales rusos probablemente están lejos de ser los únicos casos de abandono no autorizado ocurridos. En mayo 2024, la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania informó que más de 18.000 soldados rusos habían desertado en el distrito militar del sur del país. Más del 50% de esas tropas eran soldados movilizados que no querían estar en Ucrania, siendo 2.000 soldados contratados. Es probable que hayas notado que 18.000 es un número mucho mayor que 11.700, lo que indica que Rusia está capturando mucho menos desertores de su ejército de lo que quisiera. Incluso las tropas norcoreanas de Putin están participando. En octubre, el Kyiv Post reportó que 18 soldados norcoreanos desertaron de sus puestos en el Oblast de Kursk, posiblemente al enterarse que Putin planeaba usarlos como carne de cañón en su contraofensiva contra Ucrania. Según informes, soldados rusos fueron abandonados en un bosque sin comida ni instrucciones durante días. Dejaron sus posiciones para buscar a alguien que les dijera qué hacer, y los encontraron a 40 millas de donde empezaron. Estas tropas norcoreanas no desertaron tradicionalmente, buscaban al mando ruso y se extraviaron. Pero estos incidentes nos revelan dos cosas más sobre el estado del ejército ruso. La moral está en su mínimo histórico y el liderazgo ruso parece prácticamente ineficaz. A los 18 norcoreanos se les abandonó en el bosque por días, sin alimento ni indicaciones. Esto sugiere que es un ejército que no solo no se preocupa por sus soldados, sino que también parece no saber qué hacer con los que tiene. Si esos 18 soldados no hubieran sido hallados, Rusia habría perdido a 18 personas que quería para su contraofensiva en Kursk. Amplia eso a las decenas de miles de rusos que han abandonado sus puestos. Y obtienes este ciclo repetido de soldados que se van al infierno y causan problemas con los planes que sus comandos pueden tener para ellos. ¿Cómo se preparará Rusia para un asalto cuando sus soldados siempre corren el riesgo de desaparecer? Eso no sería un problema si no fuera por la terrible moral en el ejército ruso. Cientos de miles de sus tropas son soldados movilizados que no quieren estar en Ucrania. El descontento abunda en todos los niveles. En el verano de 2023, el grupo de mercenarios Wagner intentó un breve motín contra Putin. Rusia enfrenta quejas de sus soldados por maltrato, escasez de alimentos y falta de atención médica en el frente. Los problemas de disciplina abundan en el ejército de Rusia, que parece estar compuesto principalmente por reclutas, soldados contratados de otros países y prisioneros. Estos problemas destruyen cualquier apariencia de organización adecuada. Esto expone más debilidades en el ejército ruso. ¿Podría empeorar más para Rusia? Por supuesto que podría. Mientras lidia con la baja moral, las tácticas anticuadas de Putin y la corrupción masiva, también ha pasado los últimos 3 años revelando que es terrible protegiendo los activos militares clave en Crimea. Rusia anexó Crimea en 2014, un evento que ahora podemos ver como un precursor de la guerra en Ucrania. La región debería haber sido un activo valioso para el ejército ruso, por su acceso al Mar Negro, que permite una ruta marítima hacia el sur de Ucrania. Crimea casi se ha vuelto irrelevante como activo naval durante la operación militar especial, ya que el ejército ruso parece incapaz de defenderla. Por ejemplo, el 29 de noviembre, Ucrania destruyó 3 estaciones de radar en Crimea. 2 sistemas Podlet-IPA 6K, 148 y un radar Castor 2E2 fueron destruidos en el ataque. Ambos sistemas, con un valor combinado de unos 40 millones, están diseñados para detectar objetivos aéreos a bajas altitudes. Rusia pierde 40 millones porque no puede proteger algunos de sus activos clave. Ucrania destruyó otro sistema Podlet en Crimea el día anterior, sumando $5 millones a los 40 millones previos. Más allá de los radares, Ucrania ha causado estragos en la temida flota del Mar Negro, que debía dar a Rusia enormes ventajas logísticas y medios para transportar tropas al sur de Ucrania, a pesar de su escasa marina. Ucrania ha destruido o dañado 1/3 de los barcos de esa flota, usando ataques con drones y misiles.
Para marzo de 2024, según el Ministerio de Defensa británico, la flota del Mar Negro estaba prácticamente inactiva, con la mayoría de sus barcos retirados al puerto más seguro de Novorossiysk, en Rusia. Añade estas pérdidas de equipo vital y la anulación de los principales activos a las razones por las que el ejército ruso es tan corrupto. Ni siquiera puede proteger lo que tiene. Más bien, la constante subestimación de Putin a su oponente ha llevado a daños de cientos de millones de dólares, si no miles de millones. Esto es un gran drenaje económico en una estructura militar ya plagada de corrupción. Y como nos muestra el desastre de la flota del Mar Negro, Rusia incluso no puede aprovechar las ventajas que tiene contra Ucrania. Por último, llegamos a la razón final de la debilidad militar rusa que abordaremos en este video. Rusia se está extendiendo excesivamente. Anteriormente discutimos las grandes pérdidas que Rusia ha sufrido en su guerra contra Ucrania. Pensarías que su ejército se dedicaría completamente a Ucrania ante tales pérdidas, lanzando todo lo que tiene para derrocar a su adversario. ¿Pero por qué haría eso Rusia? Tiene demasiado sentido. En lugar de eso, Putin enviaba tropas y equipos a Siria para apoyar al déspota Bashar al-Assad en su lucha contra los grupos rebeldes antes de ser destituido. No debería sorprender que el ejército ruso experimentara en Siria los mismos problemas que en Ucrania. Las bajas de tropas iban en aumento, según un reporte de inteligencia ucraniano. Tras 3 días de ofensivas exitosas por parte de las fuerzas pro-turcas en Siria, las tropas rusas sufrieron bajas significativas, con algunas unidades del agresor rodeadas. Cientos de tropas de Moscú están listadas como desaparecidas en Siria. Las tácticas de guerra de desgaste de Putin parecen estar volviéndose en su contra nuevamente. El ejército ruso y su falta de adaptación táctica están siendo derrotados por el grupo Hayat Tahrir al-Sham, apoyado por Turquía y afiliado a Al-Qaeda en Siria. También hay indicios de que las purgas de Putin ya están empezando a emanar desde Siria. El líder de Rusia estaba tan molesto por estos fracasos militares contra el grupo rebelde que decidió destituir al general Sergei Kiselyov de su papel como líder de las fuerzas rusas en Siria. Kiselyov tiene un historial de fracasos en las altas esferas del ejército ruso. El Kiev Post señala que él fue uno de los jefes principales de Rusia durante la inicial fallida invasión de Ucrania, con dicho fracaso llevándolo a ser destituido y enviado a Siria. Así que tenemos a Putin desplazando a un comandante incompetente lateralmente antes de que otro fracaso hiciera que el líder de Rusia se diera cuenta de que necesitaba deshacerse de él por completo. Y si eso no es el microcosmos perfecto de los muchos problemas que existen dentro del ejército de Rusia, no sabemos qué lo es. El ejército ruso está completamente corrupto y descompuesto. La ineptitud táctica de Putin y su total desinterés por sus soldados están costando a Rusia cientos de miles de vidas y pérdidas de equipos valoradas en miles de millones de dólares. La corrupción en todos los niveles del ejército ruso deriva en desvío de fondos y contratos a fabricantes menos calificados. Rusia enfrenta problemas de moral, agravados por dificultades de reclutamiento que resultan en una incorporación menor a la mitad de las pérdidas mensuales en su ejército. Añade una incapacidad para proteger activos militares vitales y costosos, el fracaso para aprovechar correctamente Crimea y extenderse demasiado enviando soldados a lugares como Siria, y obtienes un ejército roto con demasiadas debilidades. ¿Qué opinas sobre el ejército ruso? ¿Es evidente ahora que es un tigre de papel? ¿Puede Rusia hacer algo para contrarrestar estas múltiples debilidades? Déjanos saber en los comentarios y gracias por ver este video. Descubre las razones reales de la incompetencia de Rusia o mira este otro video.